Bien. Hola, hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión, a esta primera sesión, a este ciclo académico. eh, Ciclo académico 2022-2, ¿verdad? 2022-2. Bueno, vamos a vamos a conversar, jóvenes, acerca del sílabo y cómo nos vamos a conducir a lo largo de este semestre académico. ¿Ok? Bien, para ello, pues necesito de que jóvenes háganme saber por el chat si se me está oyendo correctamente. Vamos a afinar la cuestión la cuestión del audio. Si se oye correctamente, háganmelo saber por el chat. A ver. Está por acá. Está. Sí se escucha. Muy bien. A ver, vamos a afinar todo esto. Bien, bien, bien. Entonces hoy tenemos hasta las 6, luego hasta las 6:30. Y otro bloque. Ahora 9, ¿no? Bien. Sí, 18. Sí, 18. Listo. Bien. A ver, a ver. Abrir el sílabo por acá. Ya. Bueno, jóvenes, eh, por acá tenemos el sílabo de la asignatura y vamos a revisarlo. Nuevamente, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Mi nombre es Walmer Garcés Córdoba, jóvenes. Soy doctor en didáctica de las matemáticas por la Universidad de Barcelona y magíster en didáctica de las matemáticas también por la Pontificia Universidad Católica. En esta oportunidad vamos a trabajar con ustedes eh, matemática, la asignatura de matemática para ingenieros 2, que contempla pues, digamos, es la parte final del cálculo integral y luego nos inmiscuimos ya a la parte del cálculo multivariable, ¿no? Hasta revisar integrales dobles, integrales triples, integrales de área, de superficie, integrales
eh, de volúmenes, momentos de masa, centro de masa, perdón, momentos de inercia, centro de gravedad, de, de volúmenes, de regiones superficiales, ese tipo de temas, de temáticas vamos a trabajar en esta sesión, perdón, en este ciclo académico. Bueno, y en la sesión de hoy, pues, en la sesión de hoy vamos a trabajar en la primera sesión, integrales impropias. Vamos a empezar por allí, que es la parte final del cálculo integral. Bien, jóvenes, entonces, bueno, empezamos este ciclo académico, pues, con todas las expectativas de que las cosas nos salgan bien, de que las cosas eh, marchen de la mejor manera a lo largo del semestre. Pues lo que queremos, tanto la universidad como quien habla, pues es que eh, ustedes vayan cada vez avanzando en su carrera profesional y vayan formando bases sólidas para que sean eh, ingenieros futuros de éxito, ingenieras futuras de éxito eh, para enfrentarse a los retos y a los desafíos que nos ofrece el mundo cambiante actual, ¿verdad? Sabemos que hoy en día, pues, vivimos eh, en la sociedad del conocimiento, de intercambio cultural, de intercambio de ideas. Por lo tanto, pues, los profesionales, digamos, de hoy en día, pues, tenemos acceso y los estudiantes, por supuesto, tenemos acceso a la información. Con un clic ya podemos tener ese tipo de información. Eh, Eso implica o eso trae también consigo que la competencia sea una competencia fuerte, ¿no? Hay una competencia fuerte. Por lo tanto, en el mundo laboral, en el mundo profesional. Por lo tanto, eso nos empuja y nos obliga a que cada vez nos preparemos más, ¿no? Y hoy en día, jóvenes, preparación es sinónimo de avance, ¿no? Cada vez que un profesional, una persona, mientras más preparada esté, tiene más posibilidades, más chances eh, de poder coger o postular a un mejor trabajo, de poder escalar en la empresa donde se encuentra, en la institución, ya sea pública o privada, de poder percibir mejores condiciones laborales, ¿sí? Hay más puertas que se abren, mejor sueldo, etcétera, ¿sí? Mejores condiciones laborales y generales para aquellos profesionales pues que, que están actualizados, que están capacitados, eh, que cada vez están eh, deseosos de querer seguir avanzando en esta parte, en este mundo académico y laboral, ¿no? Entonces, jóvenes, pues nuevamente, a nombre de la Universidad Tecnológica del Perú, les doy la más cordial bienvenida a este semestre académico, a este ciclo académico 2022. Bien. Pues por aquí tienen mi correo electrónico, jóvenes, el correo institucional. Bueno, es un correo con código, básicamente. Es c18951@utp.edu.pe para las comunicaciones, ¿no? Eso por un lado, pero también a través del delegado o la delegada del salón del aula que vayamos a elegir. Y eso lo tenemos que hacer hoy, ¿sí? Vamos a elegir un delegado o una delegada para que
ya que no tenemos contacto físicamente, pues los canales de comunicación tienen que funcionar y los diversos canales de comunicación, ¿no? Claro, uno de esos canales es el correo electrónico, pero también, o más rápido, es el WhatsApp, ¿verdad? O el teléfono. Entonces, principalmente para situaciones que tienen que ver con notas, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos rindiendo un examen parcial, un examen final. Ahí suelen presentarse incidencias, ¿no? Por ejemplo, una nota mal corregida o, bueno, una equivocación en el momento de colocar la nota, etcétera. Entonces, para ello, y para todas aquellas situaciones que tengan que ver con el desenvolvimiento académico de esta aula, ¿sí? Somos la sección, eh, somos la sección 19, a ver, acá, 196772, ¿verdad? Sí. Entonces, y vamos a tener clases, pues, remotas, eh, todos los lunes de 4:30 a 6, ¿sí? De 4:30 a 6. Entonces, jóvenes, ahí tienen nuevamente, repito, ahí tienen mi correo, ¿sí? Para las comunicaciones. Pues, la comunicación va a ser por el correo, pero también por la mensajería interna del Canvas, ¿verdad? ¿Sí? Y por supuesto, directo es a través del WhatsApp, ¿sí? Entonces, el delegado o la delegada que elijamos enseguida va a tener la tarea de crear un grupo de WhatsApp donde pues el aula de Matemática para Ingenieros 2, donde pueden interactuar allí y, y entre la delegada y por supuesto o el delegado y quien habla, pues la comunicación tiene que ser también fluida, ¿no? Para todas las consultas, situaciones, incidencias que hayan, referente a trabajos, referente a notas, etcétera. Bien. Eh, Debemos también revisar, jóvenes, el sílabo. Veamos, aquí tenemos el sílabo. A ver esto por acá. Ahí tenemos el sílabo de la asignatura, ¿sí? El sílabo de la asignatura. Vamos a revisarlo rápidamente, ¿sí? En el sílabo, pues, están contempladas las condiciones que se deben dar para que, pues, al finalizar el semestre no tengamos ninguna complicación. Es decir, están ahí las reglas básicas para conducirnos a lo largo del semestre académico, jóvenes. Bien, eh, entonces tenemos por aquí, observen, otro sílabo. Ahí está, Matemática para Ingenieros 2. Pues vamos a tener, pues, 2 horas semanales. Como ustedes saben, es un curso de 2 créditos, ¿verdad? Poco tiempo. 2 horas semanales de todos los días lunes de 4:30 a 6 y por este mismo canal, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué cosa contempla el sílabo? Bueno, el sílabo tiene la fundamentación, la sumilla, que es una descripción precisa con una síntesis de las unidades, el logro general de aprendizaje y las unidades del sílabo. ¿Cuántas unidades vamos a desarrollar? Los contenidos, jóvenes, aquí tenemos una primera unidad. Primera unidad, por acá tenemos una segunda unidad, una tercera unidad, es decir, todos los contenidos a lo largo del ciclo académico lo vamos a desarrollar en 3 unidades. La primera unidad, jóvenes, que se denomina integrales especiales.
¿sí? Esa primera unidad de integrales especiales, pues vamos a desarrollarla desde la semana 1 hasta la semana 6. ¿Sí? Integrales especiales. Bien. ¿Qué cosa contiene esa unidad de integrales especiales? Allí veremos las integrales impropias, la función gamma, la función beta, las coordenadas polares y las gráficas en coordenadas polares. Eso es entonces hasta la semana 6. Luego, en la segunda unidad, ¿qué veremos? Esa segunda unidad denominada aplicaciones de la integral definida, la desarrollaremos desde la semana 7 hasta la semana 10. ¿Sí? Desde la semana 7 hasta la semana 10. ¿Y qué cosas, qué temática abordaremos allí, jóvenes? El cálculo de la masa, centro de masa, cómo calcular el centroide, centro de gravedad, el área de cómo calcular área en coordenadas polares, ¿sí? Cómo calcular longitudes de arco y hasta el examen parcial que será en la semana 10. Y luego, jóvenes, en la unidad 3, que revisaremos allí, estudiaremos las integrales múltiples. Esa unidad, pues la trabajaremos desde la semana 11 hasta la semana 17, porque en la semana 18 ya es el examen final. Entonces, desde la semana 11 hasta la semana 17 trabajaremos integrales múltiples. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de integrales? Las integrales iteradas, áreas en el plano, a través de integrales, las integrales dobles y cálculo de volúmenes, métodos de integración para calcular o para resolver integrales dobles y integrales triples, integrales dobles y integrales triples, aplicaciones, cálculo de áreas y superficies, y también pues cálculo de centro de masa y momentos de inercia utilizando las integrales, haciendo uso de las integrales dobles. Bien, entonces esas 3 unidades vamos a desarrollar a lo largo del semestre. Pues la metodología, jóvenes, pues seguimos en remoto. Bueno, hoy en este ciclo específicamente estamos haciendo ya una especie de híbrido, ¿verdad? Un híbrido entre presencial y remoto, ¿no? Pero en este caso con ustedes seguimos en remoto. Pues entonces trabajaremos por este medio, por este canal, eh, todo lo que está planificado aquí en el sílabo, ¿no? Por supuesto, jóvenes, que es importante la participación, ¿sí? Es importante también que ustedes revisen los materiales que ya están allí en el Canvas, ya están en el aula virtual, jóvenes, todos los materiales ya están cargados. Entonces, y algún otro material adicional que iremos cargando o subiendo al Canvas de manera periódica. Pero lo fundamental ya está ahí en el Canvas. Entonces, pues la metodología vamos a desarrollar pues las clases de manera remota, pero eso sí, pidiéndoles que ustedes vengan antes de cada clase, vengan revisando, descargando el material que tenemos allí para poder avanzar adecuadamente, ¿sí? Entonces, esta metodología, pues mucho vamos a depender de la plataforma Canvas, donde allí nos ayude no solamente a visualizar los materiales, sino también pues la plataforma nos va a ayudar con las evaluaciones también, por ejemplo, ¿no? Las prácticas calificadas, los exámenes, etc. ¿Cómo va a salir el promedio, jóvenes? ¿Sí? ¿Cómo va a salir el promedio final? Bien, qué evaluaciones van a haber a lo largo del ciclo? Ahí las tenemos. Bueno, eh, bueno, básicamente, por acá hablan de una evaluación de entrada, pero esto no es trascendente que digamos, ¿sí? Lo que tendremos, sí, es en la semana 6, ¿vean?
en la semana 6, la práctica calificada, la PC1, en la semana 6. ¿Ya? El examen parcial, jóvenes, el examen parcial en la semana 10, está programado para la semana 10. Y son evaluaciones de desarrollo, ¿verdad? Luego tenemos ahí evaluaciones denominadas evaluación permanente 1 y evaluación permanente 2 en la semana 10 que se colocan, cuya nota se coloca la colocaremos en la semana 10 y en la semana 17. Estas evaluaciones permanentes, pues, ¿en qué consisten? ¿Sí? Así, tienen que ver con los talleres, Vean, tenemos la PC2 en la semana 15. La práctica calificada 2, vean, la 1 se aplicará en la semana 6 y la práctica calificada 2 en la semana 15. Y para finalmente, jóvenes, en la semana 18, aplicar el examen final. Entonces, ¿cuántas evaluaciones vamos a tener? Pruebas escritas o de desarrollo. La PC1 en la semana 6. El examen parcial en la semana 10. ¿Qué más? La práctica calificada, la PC2, en la semana 15 y el examen final, ¿no? 4 evaluaciones de desarrollo. Porque las otras dos, la evaluación permanente 1 y la evaluación permanente 2, evaluación permanente 1 y evaluación permanente 2, eso pues es el resultado del trabajo en aula, de los talleres que vamos a realizar. Kevin, ¿el examen final reemplazará la PCE más baja? Ajá. Muy bien, buena pregunta, su compañero Kevin. Veamos cuáles son las condiciones. Sí, sí, enseguida vemos las condiciones. Ojo, y con todas esas evaluaciones, entonces, ¿cómo es que resulta? ¿Cómo es que resulta, digamos, cómo es que resulta el promedio, ¿no? Que tenemos el promedio. Bueno, el examen final pesa 30%, ¿sí? Un peso de 30%. Vean, la evaluación permanente 2 tiene un peso de 5%, no es significativo que digamos, bueno, aquí ahí, tiene un peso de 5%. ¿Y qué cosa es la evaluación permanente 2? Pues son los talleres que trabajaremos, no muchos porque no tenemos mucho tiempo, son solamente 2 horas que tenemos semanales, ¿verdad? La PC2, eso sí, la PC2, la PC1, la PC1 10%, la PC2 15%. El examen parcial, ¿sí? El examen parcial, peso de 30%, esto sí, 30%, el final 30%, eso sí, 30 más 30, 60%, aquí está el peso del promedio final, ¿no? La evaluación permanente 1 con la evaluación permanente 2, que es el avance en aula, ¿sí? En la clase, y las dos PC. La PC1 10% y la PC2 15%. Bueno, a ver, acá nos habla del 5% del del examen de entrada. O sea, significa que hoy apenas estamos saludándonos y ya examen. Bueno, más que un examen, en todo caso, vamos a, más que un examen, vamos a hacer, digamos, a lo mejor una actividad en grupo, una cosa así. Porque pues, hoy estamos teniendo contacto recién y pues aplicar un examen ya. eh, como que no va, ¿no? Bien, la pregunta de su compañero. Buenas, profesor. Quería Hola. preguntarle, ¿de evaluación de permanente va a ser solamente con los trabajos que haremos en clases o también va a contar con los talleres que vamos a entrar? Eh, los talleres que hagamos en clase, ¿sí? Los Solamente en talleres que clases. hagamos en clase. Sí, sí, sí. Vamos a aclarar eso está aquí, porque de un curso a otro cambia. ¿Sí? Ajá, por eso De un curso a pregunta. otro cambia. Sí, sí, sí. Veamos aquí, a ver, aclarémoslo.
Bueno, la nota mínima, sabemos que la nota mínima aprobatoria es 12. ¿Qué más? Eh, el estudiante que no rinde el examen final puede rendir un único examen de rezagado, ¿verdad? Bueno, eso sí, ya todos lo sabemos. La nota obtenida en este examen de rezagado reemplaza al examen final no rendido, ¿de acuerdo? Bien. El estudiante rinde el examen de rezagado en la fecha programada por la universidad previa presentación de solicitud de ya todo eso, todo lo que está ahí, ¿verdad? Ta, ta, ta. Bien, los exámenes de rezagado se aplican al final del periodo, por supuesto. Bien, y abarcan todos los temas vistos en la asignatura. A ver. Eh, en caso un estudiante no rinda una PC, aquí está la pregunta. ¿Qué pasa si un estudiante no rinde la PC1 o la PC2? Bien, si no la rinde, obtiene pues un no se presentó, ¿verdad? Bien, esta PC no rendida, esta nota es reemplazada por la nota obtenida en el examen final. Sí, en este caso sí sustituye. Pues una PC no rendida es reemplazada por la nota del examen final. Bien. Si también tiene, no se presentó en el examen final, pequeño detalle. ¿Qué ocurre ahí? Bien, entonces, pues esto es reemplazado por el examen de rezagado, ¿no? Bien, este reemplazo de nota es automático, por supuesto. Entonces, si alguien no da la PC1 o la PC2, pues su nota del examen final, ya sabe que el sistema automáticamente la, la sustituye, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, pues no es necesario que ustedes hagan ningún trámite para el reemplazo de esa nota. Bien, en caso de que el alumno tenga más de una práctica calificada no rendida, ajá, ¿qué pasa si alguien no rinde la PC1 y la PC2? ¿Qué ocurre? Solo se reemplazará la práctica calificada de mayor peso. En este caso, entre la PC1 vale 10, pesa 10% y la PC2 15%, entonces quiere decir que solo se reemplazará la PC2, ¿sí? Pero no las dos, ¿sí? ¿Está claro ahí? A ver, ¿qué más? Eh, la nota obtenida en el examen final reemplaza a la nota de no se presentó de la PC2, ¿sí? O en el caso de que la nota reemplaza a la nota NS de la PC2, o en el caso de que esa nota de la PC2 sea menor. Es decir, si alguien no rindió la PC2, claro, estamos hablando entre PC1 y PC2, la práctica calificada 2 tiene mayor peso, por lo tanto, allí va a ser la sustitución en la PC2. Pero aquí hay dos posibilidades: que alguien no se presente a la PC2 o que si habiéndose presentado, obtiene una nota menor que el examen final. Por ejemplo, si en la PC2 sacó un 10 y en el examen final tiene un 16, entonces ahí sí le corresponde, ¿verdad? Pero si en la PC2 se sacó 11 y en el examen final se sacó 10, entonces ahí sí ya no le reemplaza porque más bien lo perjudica, ¿no? La idea no es perjudicar. Bien, entonces, no es necesario que el alumno haga ningún trámite, por supuesto, es automático. El examen de rezagado incluye los contenidos de todo el curso, eso también es cierto. Bueno, aquí la tolerancia de ingreso para rendir prácticas calificadas, bueno, sí, bueno, como solamente tenemos hora y media, pues una práctica calificada, normalmente va a ser de 75 minutos, es decir, llegando y tenemos que unos minutos y empezamos la práctica, ¿verdad? El día que nos toque. Por lo tanto, pues, como normalmente son exámenes de desarrollo jóvenes, pues ahí nos toma un poco de tiempo, ¿no? Es decir, no llegar a la clase faltando 10 minutos para que se termine, porque poco podríamos hacer, ¿no? Eh, bueno, hay otras cuestiones. Una vez empezado el examen o la práctica calificada, los estudiantes no pueden retirarse, etc. Las evaluaciones permanentes no son reemplazables ni se pueden eliminar.
Claro, las evaluaciones permanentes, no solo plásticas. No, pero no pesan mucho, pues, ¿no? Las evaluaciones permanentes pesan 5%, ¿verdad? 5% y 5% es poco, ¿no? Bueno, es algo, pero básicamente de lo que trabajemos en aula, ¿no? Alguna presentación de ciertas tareas, etc. Eh, la nota obtenida en el examen parcial reemplaza a la PC1 no rendida, o en el caso de que la nota de la PC1 sea menor. Entonces, la PC1 está amarrada con el examen parcial y la PC2 está amarrada con el examen final. ¿Sí? Si a alguien le falta la PC1 o su nota es menor que el parcial va a reemplazar. Lo mismo con la PC2 y el final, ¿verdad? Bien, entonces, allí están, jóvenes, las condiciones. ¿Sí? Ahí están las condiciones. Y bueno, y luego tenemos las fuentes de información. Ahí tenemos el libro de Thomas George, también está el libro de Larson, ¿sí? También está el libro de Trascendentes Tempranas de, de James Stewart, ¿verdad? Larson Ron, Denis Seal también es un muy buen libro, ¿sí? Y hay otro material, ¿no? Principalmente eso, ¿no? George Thomas, Ron Larson, Denis Seal, James Stewart, cálculo de trascendentes tempranas, es una muy buena cálculo de una variable y cálculo multivariable también. ¿Sí? Bien, eso es, jóvenes, entonces el sistema de evaluación, ¿sí? Es un poco el sistema de evaluación. Y luego tenemos, pues por aquí tenemos el cronograma, ¿no? Lo que vamos a ir desarrollando sesión por sesión desde hoy, así, sesión 2, semana 3, semana 4 y así iremos avanzando, ¿sí? Y así iremos avanzando semana 7. De esa manera avanzaremos. En la semana 10 el examen parcial. En la semana 6 es la práctica calificada. Práctica calificada 1, por supuesto, ¿no? Y así, jóvenes, iremos avanzando hasta acercarnos a la semana 15. La semana 15 tenemos la práctica calificada 2. Y finalmente trabajaremos cálculo de áreas de superficies y las integrales triples con sus respectivas aplicaciones. En la semana 17, pues y ahí terminaremos para finalmente en la semana 18 rendir el examen final. El examen final. Bien, eso es el cronograma, eso es, jóvenes, de manera concreta el sílabo que, de nuestro curso que vamos a, donde, digamos, están las condiciones mínimas que debemos cumplir para poder avanzar sin inconvenientes en nuestro curso de Matemática para Ingenieros 2 en este ciclo académico. Bien, bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta adicional. Si no lo hubiera, pues este sílabo constantemente vamos a estar teniéndolo muy en cuenta, sobre todo esto, en qué semanas tenemos que ingresar las evaluaciones, en qué semanas se vienen las prácticas, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, de acuerdo al sílabo, jóvenes, de acuerdo a la programación, hoy empezamos aquí, semana 1, trabajando integrales impropias. ¿Sí? Integrales impropias. Bien, por cierto, rápidamente aquí, vean, rápidamente tenemos lo siguiente. Bien, aquí tenemos el campus virtual, ¿verdad? Ahí está el sílabo, vean, el sílabo al principio. Y luego tenemos los materiales, ordenados semana por semana, jóvenes. S01, semana 1, semana 2. Ahí están también cada uno con su respectivo foro de consulta. Cualquier consulta mediante el foro también. Y los materiales.
Y los materiales, ahí tenemos semana 2, semana 3, semana 4, coordenadas polares, semana 5, gráfica de curvas polares, y así. ¿Sí? Y así avanzamos hasta, están prácticamente todos los materiales hasta la semana 10 y 17. Hasta la semana 17. Integrales triples y sus aplicaciones. Bien, jóvenes. Dicho todo ello, entonces, vamos por aquí. Vamos por acá. Wow. Ya. A ver, a ver. Ujú. Eh, Jóvenes, también es importante eh, la elección del delegado o de la delegada del aula, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, vemos como 44 en el aula, ¿verdad? Vemos como 44. Y hacer una elección por aquí es un poco complicado, pero en todo caso lo pregunto de esta manera, ¿no? Si alguien tiene alguna propuesta o hay algún voluntario, alguna voluntaria que desee ayudarnos, porque básicamente aquí este es un trabajo para el delegado o para la delegada, desee apoyarnos para que sea delegado del salón. A ver, ¿cuánto llegamos a los? Bueno, Francis, hay que tener un poco de fe. Vamos a tener un poco de fe. Esperemos que lleguemos a los 44, pues y que pasen los 44, esperemos eso, ¿no? Jóvenes aquí, como les decía, pues eh, estamos para poder contribuir, para poder ayudarles, para poder guiarles, para poder orientarles. Y entre todos, pues somos 44 cabezas aquí para pensarlos, para pensar bien los procedimientos matemáticos que vamos a realizar, etcétera, ¿no? Entonces estamos para ello, jóvenes, así que si empezamos los 44 tenemos que terminar, ¿sí? Vamos por ese objetivo, un poco, puede parecer muy grande, pero vamos por ello. Jóvenes, un voluntario o una voluntaria para que sea el delegado o la delegada del aula. Y eso es importante, jóvenes, porque además tengo que registrarlo en el sistema también, pues, decir de manera oficial, ¿no? Un voluntario o una voluntaria que nos ayude con esa titánica tarea de ser delegado del salón o delegada del salón. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién se anima, jóvenes? Yo, profesor. Esa es la actitud, esa es la actitud. A ver, eh, ¿su apellido, señorita? Medina Nolorbe.
Yade Rose, Jade, ujú. ¿cómo lo lees? Jade, ¿Con Y o con es Jade Rose con J. Jade Rose? Rose. Medina no Norte. Medina Nolorbe. Muy bien. Vean jóvenes, su compañera Rose Medina, se ofrece como voluntaria para que sea la delegada de nuestra aula. ¿Sí? Sección. Bien. Rose Medina. A ver, pregunto. Medina Nolorbe. Ok. Pregunto. ¿Hay alguien hay alguien más que desee o que se oponga a que su compañera Rose Medina sea nuestra delegada? Bueno, creo que ya lo aprobaron todos, ¿verdad? Ahí está, todo el mundo está aplaudiendo. Muy bien. Titánica tarea que vamos a tener entonces con su compañera Medina, puesto que tenemos que coordinar para que las cosas nos salgan bien, ¿verdad? Velar por los intereses del grupo, del aula, ¿sí? Los intereses académicos, estamos hablando de ello, pues, ¿no? Bien, entonces creo que nadie se opone, ¿sí? Si nadie se opone, pues muchas gracias por los aplausos para su compañera. Eh, Palmas para su compañera, porque pues además por ser voluntaria, ¿no? Además por ser voluntaria, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias, Rose. Eh, Gracias por todo. eh, Eso sí, entonces necesitamos que primero formes un grupo de WhatsApp para, ustedes saben que por teléfono la comunicación es inmediata, ¿verdad? Un grupo de Ahorita WhatsApp lo para creo. estar interconectados, pero además que nos compartas, si me compartas tu número de teléfono, luego yo te llamaré y te enviaré mi teléfono para que la comunicación, puesto que no nos vamos a ver en la universidad, no nos vamos a ver físicamente, pues tenemos que estar al día en todos los canales de comunicación, ¿verdad? Si puedes, colocar tu número de teléfono para que sus compañeros sepan cualquier duda, cualquier consulta que haya pues, con la delegada. Entonces, Rose. Bien, ahí tienen el número de su compañera Rose. 997 997 631 106. Bien, jóvenes, ahí tienen el número de su compañera. Entonces, tomen nota de ello. Y pues, entonces, Rose, te voy a pedir que en el momento que tengas libre, armes un grupo de WhatsApp para el aula, por supuesto, en la cual yo no voy a estar, ¿no? Yo ya te llamaré o te escribiré de manera interna enviándote mis direcciones o mi número telefónico. ¿Ok? Bien, bien. Entonces, bien, ya hemos visto, pues, jóvenes, el campus virtual, el sílabo. ¿Qué más? Pues aquí, bueno, el resto ya ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Las secciones de anuncios, de los foros o las tareas o cuando hay evaluaciones, donde las calificaciones. Estas calificaciones aquí en el Canvas son provisionales, no son las definitivas, las evaluaciones, las oficiales, digamos, las que valen son las que están en el portal académico, acá, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, en gestión, en gestión de notas, ¿sí? Digamos, en este portal, pues aquí es donde se colocan las evaluaciones, las oficiales, ¿no?
En el Canvas, ciertas evaluaciones, digamos, como prácticas calificadas, etc. Muy bien, muy bien, ya están pidiendo el link grupal. Perfecto, perfecto, me parece muy bien. Entonces, como que hay un poco de actividad, Ros Medina. Así que ya sus compañeros ya están pidiendo el link. Muy bien, esa es la actitud, ya lo van. Listo, jóvenes. Bueno, conversado ello, todo ello, entonces, las cosas claras, las condiciones claras, ahora sí vamos a empezar con nuestra asignatura, ¿verdad? El desarrollo de nuestro tema. Bien. Bien, veamos entonces, jóvenes, integrales impropias. Sí, vamos a empezar aquí. Eh, el contenido general que debemos revisar el día de hoy, jóvenes, contenido general que vamos a revisar el día de hoy, pues tiene que ver con qué cosa es una integral impropia, ¿sí? Definir qué cosa es una integral impropia. ¿Qué más? Los tipos de integrales impropias que existen, ¿sí? Los tipos de integrales, tengo por ahí, integrales impropias de tipo 1 y de tipo 2, ¿a qué se refiere cada uno de ellos? ¿Cómo se interpreta una integral impropia o el resultado o el valor numérico que obtenemos luego de resolver una integral impropia? ¿Qué más? Las integrales impropias, ¿siempre tienen solución o no siempre tienen solución? ¿Sí? Esa solución, ¿cómo se le determina y cómo se llama esa solución? Bueno, y eso es lo que algunos ejercicios sí, ciertas conclusiones. ¿Sí? Bien, entonces estamos en esta primera unidad, pues jóvenes, estamos en la primera unidad denominada integrales impropias, pero no solamente vamos a revisar ellos, sino que luego seguiremos con función gamma, función beta, coordenadas polares y curvas polares y áreas en coordenadas polares. Bien, bien. Algunos saberes previos, jóvenes, ¿sí? Algunos saberes previos. Por ejemplo, algunos conocimientos previos, ¿sí? Por ejemplo, vean, tenemos un área bajo la curva. Tenemos una curva f de x, ¿sí? Una curva f de x. Bueno, y vemos que tenemos el área bajo esa curva, que está limitada por el intervalo, ¿sí? A, B. Entonces, pues, nosotros sabemos que el área bajo la curva se calcula a través de la integral, ¿verdad? Pues el área es la integral desde A hasta B, desde acá hasta acá, integral desde A hasta B, de la función f de x por diferencial de x. Esto siempre y cuando la función sea positiva, es decir, esté por encima del eje x, ¿verdad? Por encima del eje x. Es decir, la función positiva, mayor o igual que sea. Si eso ocurre, pues lo que está abajo esa curva representa ¿qué cosa? El área el área sombreada. El área sombreada limitada por el eje X, la curva y las asíntotas A y B. O en todo caso, claro, sí, los valores de X igual a A y X igual a B. Bien. Bueno, existen otras formas. ¿Qué pasa si el área está por debajo del eje X? Vean. Esta área S. Esta área S, entre estos dos valores, entre estos dos puntos, está por debajo del eje X. Bueno, también es un área, pero la vamos a considerar negativa, ¿sí? Negativa. Entonces, vean, la integral desde A hasta B, vean en esta curva. La integral desde A hasta B de la función, esta función f de x por diferencial de x será pues esta área R
más el área T, y el área que está por debajo le restamos, puesto que esta área va a salir negativa. Con este negativo se convierte en positivo. Entonces sería R más menos S más T. En realidad, pues aquí más o menos esa área S, el área que está por debajo más bien resta, ¿verdad? Sí, más bien resta. Bien, donde esta área S, ¿cómo se calcula? Con la integral en este caso sería desde C hasta D, C hasta D. Si esto es C, esto es D. Integral desde C hasta D, de negativo de f de x por diferencial de x. Negativo porque está debajo, por debajo del eje x. Es decir, f de x es menor que 0. En este caso, es menor que 0, ¿verdad? Está por debajo del eje. Bien, entonces, pero en términos generales, sabemos que el área bajo una curva se calcula mediante una integral, ¿verdad? O de manera recíproca. ¿Qué cosa es una integral? Bueno, es un artificio algebraico, ¿verdad? Un procedimiento matemático, algebraico específicamente. Pero, ¿cómo se interpreta eso? ¿Qué representa? Representa el área bajo la curva, ¿no? Eso sí estamos trabajando áreas, por supuesto. Porque también podría representar el trabajo, por ejemplo, en física, ¿verdad? El trabajo mecánico, ¿sí? Bueno, también podría representar el calor, por ejemplo, ¿sí? El calor en tránsito, etcétera, en termodinámica, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero si estamos trabajando con posiciones y distancias, el área bajo la curva representa, la integral representa el área bajo la curva. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué nos proponemos lograr el día de hoy, jóvenes? ¿Sí? ¿Cuál es el logro de la sesión de hoy? Pues hoy nos proponemos que al finalizar la sesión de clase, el estudiante identifica una integral impropia. ¿Cuándo una integral es impropia y cuándo no lo es? Si no es impropia, es propia. Es decir, propias son las ordinarias, las normales que ya conocemos. Ustedes ya han llevado cálculo integral, por lo tanto, pues ya saben integrar, ¿verdad? Entonces, esas integrales que estudiamos en el cálculo integral son integrales propias, u ordinarias o normales. Bien, estas integrales impropias como que tienen algo de especial. Eso es lo que vamos a revisar. Bien, entonces el estudiante identifica una integral impropia. ¿Sí? De una serie de integrales que nos dan, bueno, identificamos cuál de esos integrales es impropia y por qué. Bueno, y además determina su convergencia o divergencia en la resolución de situaciones de problemas vinculadas a su desempeño profesional futuro. Entonces, no solamente vamos a quedarnos en identificar una integral impropia, sino pues que vamos a resolver. En ese proceso de resolver las integrales, vamos a determinar si una integral converge o diverge. Converge o diverge, es decir, ¿tiene solución real? Converge. O no tiene solución real, diverge. ¿Sí? Si una integral nos da como resultado el infinito, pues no es un número tangible, ¿verdad? Por lo tanto, en ese caso se considera que la integral diverge. Bien, veamos entonces qué cosas son las integrales impropias, jóvenes. Bien, revisemos entonces qué cosas son las integrales impropias. Bien, veamos aquí. Primero, si tenemos una función f, una función real de variable real, si esta función es continua, es decir, no tiene atajos, no tiene huecos a lo largo de los reales, ¿bien? Entonces, si f es una función continua, entonces una integral impropia se genera al integrar la función sobre un intervalo no acotado
que tiene esta forma, menos infinito, abierto, vean, desde el menos infinito hasta b, o si estamos integrando en un intervalo desde a hasta el más infinito, o si nos toca integrar en un intervalo desde el menos infinito hasta el más infinito. No acotado significa que por lo menos una de los laterales, sea el extremo izquierdo, derecho o ambos, uno de ellos es infinito. Uno de ellos tiende o es igual al infinito, tiende al infinito. Bien, entonces, una integral impropia tiene esta característica, jóvenes. Una integral impropia es una función definida. Y si es una, digamos, es una integral definida. Y si es una integral definida, es una integral definida de una función. Y si es una integral definida, por lo tanto, tiene límites, pues, ¿no? Integral desde a hasta b. Integral definida de una función. Entonces, si esta función es, si la función f es continua, entonces, y los números a y b son números reales conocidos, entonces esas integrales ya las hemos estudiado, son las integrales de funciones ordinarias o las comunes, ¿verdad? O las propias. Si a y b son números reales. Pero ¿qué pasa si uno de ellos es no acotado? ¿Qué pasa si a o b es no acotado? Es decir, ¿qué pasa si a, que sea no acotado, significa, ¿qué pasa si a vale menos infinito? O si b vale más infinito. Si a tiende al menos infinito o b tiende al más infinito, pues entonces, en ese caso, jóvenes, ya no es una integral común. Ya no es una integral propia, entonces se convierte en una integral impropia. Impropia. ¿Por qué? Porque pues este infinito es posible que la lleve a diverger, es decir, a no obtener una solución que sea tangible, un valor conocido, un valor real conocido, ¿no? Quizás eso nos lleva a una solución infinita. Tal si después de hacer el proceso de integración nos resulta eso igual al más infinito, pues el más infinito solo nos da una idea de algo muy, muy grande, pero es básicamente esa idea, no es algo tangible, ¿verdad? No es un número preciso, fijo. Bien, entonces de eso se trata las integrales impropias. Cuando uno de los límites de integración, cuando uno de los límites de integración es menos infinito, más infinito, o ambos límites son el infinito, el menos infinito y el más infinito. Bien, entonces, si f es una función, una integral impropia se genera. ¿Cuándo se genera una integral impropia? ¿Cuándo se da? Se da cuando queremos integrar la función que es continua, ¿sí? Cuando queremos integrar una función continua en un intervalo acotado de la forma a, b. Vean, abierto en a y abierto en b. ¿Sí? Pero considerando que f de c no existe. Es decir, c está entre a y b. Digamos que este caso C entre A y B es el resultado de estos, del anterior por partida doble. ¿Sí? Veamos gráficamente para que se entienda mejor, veamos gráficamente. Tenemos dos tipos de integrales impropias, jóvenes. Las integrales impropias de tipo 1 o primera especie y las integrales impropias de tipo 2 o de segunda especie. Y ustedes en algunos textos pueden encontrarlas como de primera especie, integrales impropias de segunda especie, o también en otros autores consideran integrales de tipo 1 o integrales de tipo 2. Bien, ¿a qué se refiere ello, jóvenes? Vean ustedes la función, vean esta función f de x, el área bajo la curva, ¿verdad? F de x.
limitada, vean esas dos regiones A y B. Ambas son áreas, ¿verdad, jóvenes? Ambas son áreas. ¿Limitadas por quién? Bueno, en este caso, ambas limitadas por el eje X, por abajo, y por arriba la función f de X, la curva, ¿verdad? Ya. ¿Por qué no son integrales normales, las comunes? Porque uno de los límites es infinito. Por lo menos uno o ambos límites deben ser infinitos. Entonces, en ese caso son impropias, de tipo 1. Pues, cuando una integral impropia es de tipo 1. Cuando bien el límite izquierdo o el límite derecho son el infinito. Aquí, en esta gráfica de la izquierda, el límite izquierdo es menos infinito. Puesto que el límite derecho es b, es un número conocido. Por ejemplo, puede ser b igual a 10. Conocido. En esta gráfica de la derecha, vean, el límite de la derecha es infinito y el de la izquierda es un valor a. Bueno, en a no tenemos problema. En a y en b no hay problema. El problema está en el infinito, que no sabemos dónde acaba. Entonces, cuando una integral impropia o cuando una integral definida tiene en uno de sus límites el más infinito o el menos infinito, es una integral impropia de tipo 1. Bueno, entonces, ¿y cómo salvamos? ¿Cómo salvamos ese infinito? ¿Cómo levantamos eso? A través del límite, jóvenes. Entonces diremos que el área A, vean esta área A, será igual a la integral desde el menos infinito hasta B, integral desde menos infinito, vean, desde menos infinito hasta B, de f de x por diferencial de x, ¿no? El área bajo la curva, ¿verdad? La integral de esa función f de x, desde el menos infinito hasta b, es el área bajo la curva. Bien, ¿cómo desarrollamos eso? Eso lo vamos a desarrollar con límite. Eso va a ser igual a límite cuando una variable t, cuando un t tiende al menos infinito, este menos infinito. Límite cuando t tiende al menos infinito hasta b. Este infinito, este menos infinito, lo reemplazamos por t. Lo sustituimos por t. Bien, entonces la integral cambia a integral desde t hasta b de la función f de x por diferencial de x. Ah, pero si ese t lo estamos haciendo digamos, estamos reemplazándolo por un número real conocido, ¿sí? Un número t, un número tangible o acotado, pues entonces tenemos que aplicarle límite. Al resultado de la integral le aplicamos límite. Límite cuando este t tiende al menos infinito. Bien, eso por la izquierda. ¿Sí? Bien, y el límite, el t reemplaza al intervalo, digamos reemplaza al valor inferior de la integral. En el caso de esta figura B, vean, en el caso está el área B, esta área B, también será integral desde A hasta B. Los límites de integración son desde A hasta B, desde A hasta el más infinito, perdón, desde A hasta el más infinito. Entonces aquí no está acotada por la derecha, en este más infinito. Pues no sabemos dónde termina. Entonces, integral desde A hasta el más infinito de f de x diferencial de x. Bien. ¿Cómo nos sacamos de encima este más infinito que es no acotado, digamos? ¿Cómo hacemos, levantamos esa salvedad? Pues el más infinito lo sustituimos por un t. Por un k o por una constante que deseen. Lo sustituimos por un valor t. Este valor t gráficamente se ubica acá. Entonces, sería o quedaría así. Integral desde a hasta t de f de x diferencial de x. Ah, pero a esa integral le tenemos que aplicar límite. ¿Límite desde dónde? Cuando t tiende hasta el más infinito. Cuando t tiende al más infinito. En esta parte izquierda, cuando t tiende al menos infinito. Es decir, t avanza hacia la izquierda, avanza t. Avanza y se va hasta el menos infinito. Y por la derecha acá,
t avanza hasta el más infinito. Entonces, simplemente para calcular el área, o la integral, jóvenes, para calcular la integral, le aplicamos límite a la nueva integral, a estas dos que ya son acotadas. Aplicamos límite cuando t tiende al más infinito, si el infinito está por la derecha, o t igual al menos infinito si está en la parte izquierda. Bien, ahora, si juntamos estas dos gráficas o estos dos procedimientos, jóvenes, vean ustedes, si juntamos esta de aquí con aquella, si las juntamos en una sola, la gráfica va a quedar más o menos así, ¿ver? La función f de x va a quedar más o menos así. Entonces, nos resulta pues un área total, ¿no? Un área C, vean. ¿Cómo calculamos el área bajo esa campana? Por ejemplo, bajo la campana de Gauss. ¿Cómo calculamos esa área C? Bueno, los límites de integración vienen desde el menos infinito hasta el más infinito. Bien, entonces por aquí se elige un parámetro n. Entonces, para poder, digamos, aplicar el método o la metodología de integración impropia. Bien, entonces diremos que C, esa área C, el área bajo la curva será igual a ¿qué? A la integral desde el menos infinito hasta el más infinito. Claro. Desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿De quién? De esta curva f de x por diferencial de x. Ya, de acuerdo, pero eso hay que partirlo en dos. Bien. Entonces, elegimos por aquí un parámetro n o un parámetro t cualquiera, un parámetro a, lo que guste. Pues por aquí un parámetro n. Entonces, vamos a integrar desde el menos infinito hasta n. Y a eso le vamos a sumar una segunda integral desde n hasta el más infinito. Es decir, estos dos casos anteriores estamos juntando. Esto más esto de acá. Bien, entonces, jóvenes, la integral desde el menos infinito hasta el más infinito de f de x por diferencial de x será igual a, la vamos a partir en dos, ¿sí? Será igual a integral desde el menos infinito hasta n. Integral desde menos infinito hasta n de la función f de x, más la segunda parte, integral desde n hasta el más infinito. Y luego cada una de ellas, vean, luego cada una de estas integrales se resuelve ¿cómo? Con estos dos pasos, vean. Cada una de esas integrales la resolvemos así. Con esto de aquí. ¿Sí? Con límite, ¿verdad? ¿Sí? Aplicando límite. Bien. Entonces, ese es, digamos, esas jóvenes, las integrales impropias de tipo 1. Por aquí tenemos una observación. ¿Qué pasa si esta función, si esta curva es una función par? ¿Sí? ¿Qué pasa si es una función par y por lo tanto es simétrica? Es decir, vean, aquí está el eje Y. Que sea simétrica significa que en 0, que esta recta que pasa por 0, o el eje Y, la parte exactamente en dos partes iguales. ¿Sí? La de la derecha y la de la izquierda. Exactamente son iguales, ¿no? Eso es cuando hay simetría. Bien, cuando ocurre eso, jóvenes, cuando ocurre eso, cuando hay simetría, y la función es una función par, entonces, pues, esta área el área bajo la curva será, pues, integral desde el menos infinito hasta el más infinito de la función f de x diferencial de x. Eso será igual a 2 veces la integral desde 0 hasta el más infinito. Es decir, solamente tomamos la parte derecha, calculamos su integral y le multiplicamos por 2. Integral desde 0 hasta el más infinito. Es una integral impropia, ¿verdad? Y le multiplicamos por 2 porque la parte de la derecha es exactamente igual a la parte de la izquierda. El área de la derecha sería exactamente igual al área de la izquierda. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando la función f es una función par. Cuando la función f es una función par. ¿Y cuándo una función es par? Cuando f de menos x
es igual a f de x. Por ejemplo, jóvenes, la función coseno. La función coseno es una función par. ¿Qué otra función es par? La función f de x igual a x al cuadrado. Función cuadrática es una función par. Es una función par. En ese caso se aplica esta propiedad. Bien, entonces esos son las integrales impropias de tipo 1. Es decir, que uno de los límites de integración es menos infinito o es más infinito o ambos límites de integración son menos y más infinito. Esas son las integrales impropias de tipo 1. ¿Cómo las salvamos eso? ¿Cómo hacemos esa salvedad? Aplicando límite. Aplicando límite. Límite cuando t tiende al menos infinito o al más infinito. Ahora, jóvenes, luego de aplicar estas integrales, puede que las soluciones sean un número tangible, número concreto, o puede que las soluciones sean infinitas. ¿Qué tal si una de esas integrales nos da como solución el más infinito o el menos infinito? Entonces, en ese caso, se considera que si una integral de ellas es infinita, entonces se considera que hay una divergencia. La integral diverge. La integral diverge. Pero si luego de integrar obtenemos un número concreto, un número preciso, un número tangible, entonces ahí vamos a considerar que la integral converge, es convergente. Bien, aquí tenemos, vean, un resumen. Tenemos también un resumen. Un resumen del caso 2. Entonces, las integrales de tipo 1, cuando uno de los límites de integración o ambos límites de la integral son infinitos. Son infinitos. La integral de tipo 2. ¿Cuándo se presenta la integral impropia de tipo 2, jóvenes? Integral impropia de tipo 2, o también conocida como de segunda especie. Bien, también para una función no continua f, en este caso, la integral impropia de tipo 2 se aplica para funciones discontinuas o no continuas. Bien, integrales impropias de discontinuidades infinitas también se considera. Discontinuidades infinitas. Bien, ¿qué pasa si f no es continua en un punto? La función no es continua o es discontinua en un punto. Y nos piden integrar ello. Entonces, ¿qué es lo que haremos? A ver, por ejemplo, se presentan tres opciones allí. Primer caso, si f de x es una función continua sobre el intervalo a, b. Vean, cerrado en A y abierto en B. Abierto en B significa que en B hay una asíntota, no lo toma a B, ¿verdad? Y f de x tiende al infinito, ¿sí? Y f de x tiende al infinito cuando x tiende a B por la izquierda. Cuando x tiende a B por la izquierda. Bien, entonces, en ese caso, jóvenes, la integral desde A hasta B, vean en este límite, la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x, ¿cómo salvamos eso? Digamos, ¿cómo salvamos este límite B que es no acotado? ¿Cómo lo salvamos? Con el límite nuevamente, vean. Integral de A hasta B de f de x diferencial de x igual a límite cuando t tiende al menos infinito desde de la integral de A hasta t. Vean, aquí la asíntota está en B. Por eso que este B lo sustituimos por t. ¿Sí? Ese B lo sustituimos por t. Entonces sería así. Integral desde A hasta t. De f de x por diferencial de x, eso no cambia. ¿Sí? Solamente que aquí b, que es la asíntota, lo estamos cambiando por t. Y le aplicamos, si a ese resultado de la integral le aplicamos límite.
cuando t tiende a b por la izquierda. Límite cuando t tiende a b por la izquierda. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo caso? Nuevamente, si f de x es continua sobre el intervalo a, b, en este caso vean, abierto en a, por la izquierda. ¿Sí? Digamos, el límite del intervalo, el límite izquierdo del intervalo. A, b, abierto en a, y f de x tiende al infinito cuando x tiende a por la derecha. A más significa por la derecha, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, la integral desde a hasta b de f de x por diferencial de x, esto será igual aquí, límite, vean, en este caso a es el que lo sustituimos por t. Límite cuando t tiende a a por la derecha, eso es igual, ¿de quién? ¿Límite de quién? Límite de la integral desde t hasta b de f de x por diferencial de x. Es decir, en el primer caso sustituimos el b por t y en el segundo caso sustituimos el a por t. ¿Sí? En el primer caso, cuando x tiende a b por la izquierda, y en el segundo caso, cuando x tiende a por la derecha. ¿Sí? Por la derecha. Vean si podemos ahí gráficamente. Acá hay una gráfica. Vean. Si juntamos estos dos casos, vean, si juntamos estos dos casos, 1 y 2, entonces nos da un tercer caso, que es, digamos, el conglomerado o el resumen del primero y el segundo. Vean, si f es una función continua en un intervalo a, es decir, si me piden integrar, me piden resolver una integral definida, cuyos límites de integración son a y b, pero entre a y b hay un valor que la función no es continua. Es este caso. Entonces, integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. ¿Qué es lo que hacemos? La partimos partimos en dos partes. ¿Sí? Una de esas partes será integral desde a hasta c, integral desde a hasta c de f de x diferencial de x más la integral desde c hasta b de f de x por diferencial de x. ¿Sí? Gráficamente se muestra acá. Vean. ¿Qué pasa, jóvenes, si nos piden integrar esta función? Desde o en un intervalo cerrado a, b. Bien. Entonces vemos que esta función es discontinua en C. Y justo C está entre A y B. Entonces tiene un valor de discontinuidad. Y ese valor de discontinuidad es en C. Sin embargo, el límite izquierdo y el límite derecho, la función ahí normal es continua. Es continua ahí. Ahí no tiene problema la función. ¿Dónde está el problema? Es en C. Y C está entre A y B. Entonces, ¿qué haremos allí? Si nos piden encontrar la integral, sería integral desde a hasta b de la función f de x por diferencial de x. Entonces, en ese caso, la partimos en dos. Una primera parte, que será esta parte izquierda, será la integral desde a hasta c, ¿vean? La parte izquierda, integral desde a hasta c. Una primera parte será esto de acá, ¿no? La parte izquierda. Integral desde a hasta c de f de x por diferencial de x. De f de x por diferencial de x. Más la integral desde c hasta b. Esta parte. Integral desde c hasta b de f de x por diferencial de x. Y luego, pues, cada una de estas integrales, la podemos trabajar como en el primer caso, ¿verdad? ¿Sí? La podemos trabajar como en el primer caso. O en todo caso la podemos trabajar, claro, como en este caso de acá. Podemos trabajar como en este caso y en este. Es más,
Esta integral de la izquierda desde A hasta C sería esta primera. Y la integral desde C hasta B sería esta segunda. Sí, sería esta. Bien, entonces quiere decir que estas dos jóvenes, estos dos ítems, si los juntamos, nos resulta este ítem de acá. Este tipo de integral, desde A hasta B. ¿Sí? Desde A hasta B. Donde A y B, pues, es acotado, ¿no? Es un intervalo acotado, es decir, son valores conocidos. Ahí no tenemos ningún problema. El problema está en la discontinuidad en C. ¿Y donde C está entre A y B? Entonces ahí tenemos que partirla. Una parte izquierda y una parte derecha. Y sumamos estas dos. Bien. Bien, entonces esos son los dos tipos de integrales impropias, jóvenes. ¿Sí? El primer tipo de integrales impropia es cuando nos piden integrar una función que es continua, pero que uno de los límites o ambos límites de integración aparece el infinito. Es el primer tipo. En uno de los límites de integración aparece el infinito. En uno o en ambos, ¿no? Como este caso aparece en ambos, ¿verdad? Ambos son desde el menos infinito hasta el más infinito. Esa es la integral impropia de tipo 1. En tanto que la integral impropia de tipo 2 es cuando nos piden integrar una función que es discontinua. Aquí en la integral de tipo 2 nos piden integrar una función que es discontinua. Esa discontinuidad se puede presentar en el límite superior de la integral, el límite superior, o en el límite inferior de la integral, ¿sí? Límite inferior, o en todo caso, ambos límites superior e inferior pueden estar correctamente, ambos límites pueden estar correctamente, pero que el problema está en un valor intermedio entre ellos. ¿Sí? Bien, veamos algunos ejemplos entonces. Veamos algunos ejemplos explicativos, por favor. Veamos aquí, en este ejemplo 1, jóvenes. Están pidiendo la integral desde el menos infinito hasta 0 de diferencial de x sobre raíz cuarta de 5 por e a la x. Bien. Vamos a integrar eso, jóvenes. ¿Qué tipo de integral es? Es una integral impropia. ¿Por qué es impropia? Porque uno de los límites, al ojo allí, vean, el límite inferior es menos infinito, ¿verdad? La pregunta ahí es, jóvenes, ¿será una integral impropia de tipo 1 o de tipo 2? ¿Será integral impropia de tipo 1 o de tipo 2? Bien, a ver, los leo. Tipo 1, perfecto, Sebastián. Perfecto, muy bien, Renzo. Kiara, es una integral impropia de tipo 1, perfecto. Entonces, esta integral, pues jóvenes, como hemos identificado, vamos a colocar aquí, se trata de una integral impropia. Se trata de una integral impropia. De tipo 1. O de primera especie también, como gusten. Tipo 1 o primera especie. Bueno, entonces recordemos en las integrales impropias de primera especie o de tipo 1.
¿Cómo procedemos allí? Entonces diremos que la integral, esta integral va a ser igual a, le aplicamos límite, ¿verdad? Límite desde t hasta 0. Límite desde t hasta 0, cuando t tiende al infinito, o al menos infinito, ¿verdad? Es menos infinito, ok, aquí. Entonces le aplicamos límite desde cuando t tiende, es decir, este menos infinito, lo sustituimos por un t, y le aplicamos límite cuando t tiende al menos infinito, ¿de quién? De diferencial de x, sobre raíz cuarta de 5 a la x. ¿Listo? Bien. Esa raíz cuarta de 5 lo podemos colocar adelante, ¿sí? Podemos sacar de ahí. Vean. Si sacamos de ahí esa raíz cuarta de 5 sería así. 1 sobre raíz cuarta de 5. Todo esto multiplicado por el límite, de cuando t tiende al menos infinito, tiende al menos infinito ¿de quién? De la integral desde t hasta 0. Vean, si hemos sacado esta raíz cuarta de 5, nos queda raíz cuarta de e a la x. Pero esa raíz cuarta de e a la x, vean jóvenes, así. Raíz cuarta de e a la x, eso es lo mismo que x a la, o perdón, e a la x cuarto, ¿verdad? Eso es lo mismo. E a la x cuartas. E a la x sobre 4. Colocamos el 4 aquí en el denominador del exponente y desaparece la raíz, ¿no? Entonces sería integral de, en lugar de esto de acá, colocamos raíz cuarta de 5, ya lo hemos sacado de ahí, nos queda simplemente abajo, nos quedaría abajo e a la x cuarta, en el denominador. Quedaría en el denominador así, derivada de x sobre e a la x cuarta. Bien, eso lo podemos llevar también al numerador. Simplemente estoy aquí, lo pasamos al numerador con signo positivo, ¿sí o no? Bien, entonces, vamos a hacerlo de una vez eso. Lo pasamos al numerador y sería e a la menos x cuarta diferencial de x. Listo. Bien, esa integral es sencilla, pues, ¿verdad, jóvenes? Esa integral es sencilla. A ver, si hacemos ahí un u, hacemos aquí un u. Bueno, es un pequeño cambio de variable, ¿no? U igual a menos x cuarta, diferencial de u sería menos diferencial de x sobre 4, ¿no? Por 4. Bien, entonces, esto sería igual, jóvenes, y sería igual 1 sobre raíz cuarta de 5 del límite cuando t tiende al menos infinito. Bien, de esa integral, ¿no? Integral desde t hasta 0 de e a la x. Entonces, sería aquí integral de, si hacemos un pequeño cambio de variable y el u lo sustituimos por menos x cuarta,
Bueno, entonces, esta integral, pues jóvenes, sería menos 4. Vamos a poner aquí, menos 4. Por la integral de e a la x cuarta es lo mismo, integral del exponencial es lo mismo, e a la menos x cuarta, e a la menos x cuarta, evaluado desde t hasta 0. Desde t hasta 0. ¿Sí? ¿Y eso a qué va a ser igual? Los límites son desde t hasta 0. ¿Sí? Los límites de integración. Bueno, vean, este menos 4 lo sacamos de allí, no tiene nada, no está afectado por el límite. Si el menos 4 lo ponemos adelante, 1 por menos 4 sería aquí menos 4 sobre raíz cuarta de 5 por el límite, si quieren le ponemos el paréntesis grande ahí, por el límite. ¿De quién? De esta exponencial, ¿sí? Límite, cuando t tiende al infinito, de esta exponencial evaluada en 0 y, bueno, evaluamos eso, y esto sería, vean, cuando x vale 0, límite superior menos límite inferior. Cuando x vale 0 sería e a la menos 0 sobre 4, e a la 0, ¿verdad? Cuando x vale 0 sería e a la 0. ¿Y e a la 0 cuánto es? E a la 0 es 1. Menos. Cuando x vale t sería e a la menos t cuartos. E a la menos t cuartos. Ahí está. E a la menos t cuartos. Bueno, finalmente entonces y sería igual aquí menos 4 sobre raíz cuarta de 5. ¿Sí? A ver, para terminar, ya estamos sonando en el tiempo, ¿no? Bueno, le aplicamos límite aquí, jóvenes. Si le aplicamos límite a este paréntesis, ¿sí? Si le aplicamos límite a este paréntesis, observen. Si le aplicamos límite, quedaría, bueno, límite de 1, pues eso es 1. No hay problema ahí, menos. Cuando t tiende al menos infinito, entonces sería, esto sería e a la, si t tiende al menos infinito, sería e a la menos infinito cuartos, ¿verdad? Menos infinito sobre 4 menos infinito, ¿sí? Menos infinito. Y 1, jóvenes, e a la menos infinito, ¿cuánto es? Bueno, eso lo podemos colocar por acá, ¿ven? E a la menos infinito, eso es 1 sobre e a la infinito. E a la infinito es muy grande. 1 dividido entre un número muy grande, eso se considera que es aproximadamente, en cálculo se considera que es aproximadamente 0. Bueno, entonces esto será igual, jóvenes, esto será igual, bueno, esto nos queda 0, y aquí sería pues menos 4 sobre raíz cuarta de 5 multiplicado por 1. Ya menos 4 sobre raíz cuarta de 5. Por 1 es lo mismo. Bien, entonces, y por supuesto este e a la menos infinito que sería 0, ¿no? Sería 0. Bien. A ver. ¿Dudas ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta ahí? Ah, el link del Melanie, su compañera Melanie pregunta si pasaron el link, jóvenes. El link del grupo de WhatsApp. No, ¿Alguien todo la bien.
Todavía no lo ha pasado, sí, todavía no lo ha pasado. Bueno, entonces, creo que ya estamos volando en el tiempo. Vamos a tener que, por hoy, pues dejarlo aquí nomás, ¿no? Aquí tenemos otro tipo aquí en este caso 2 es para integrar por partes, ¿sí? Para integrar por partes. X por E a la menos, sí, es para integrar por partes. Y señalar si converge o diverge. En este caso, esta integración por partes converge aquí, es decir, obtenemos una solución tangible, ¿sí? Tenemos una solución tangible. Bien, jóvenes, entonces, como resultado de aquí hemos aplicado una de o la integral impropia de tipo 1. Bueno, hemos aplicado el límite de esa integración de una exponencial, ¿sí? Integral de una exponencial. Pues, y pues vemos que esa integral es igual a menos 4 sobre raíz cuarta de 5, ¿no? Porque esto se cancela. Ah, ya. ¿De dónde sale el menos 4? Ya, muy bien. Ok. En este cambio de variable, vean, a esta altura, jóvenes, aquí, a ver, voy a colocarlo por aquí. En esta integral, vamos a resolver la parte. Integral de e a la menos x cuarto por diferencial de x. A ver, vamos a ponerlo por acá. Integral de e a la menos x cuarto por diferencial de x. En esa integral. Bueno, ¿qué tal si le llamamos, ahí yo le he llamado sea un u igual a menos x cuarto. Menos x cuarto. A ver. Si u es igual a menos x cuarto, entonces, jóvenes, entonces, diferencial de u va a ser igual a menos diferencial de x sobre 4, ¿verdad? Es decir que si este 4 lo pasamos para acá, sería 4 por diferencial de u va a ser igual a diferencial de x. Si este menos lo pasamos para acá y queda así. ¿Sí? Entonces, esta integral la podemos trabajar de esta manera. E elevado a la menos x cuarto, es decir, e elevado a la u. E elevado a la u. Por diferencial de x, ¿ok? Por diferencial de x. Uy, ahí. Por diferencial de x. Bien. ¿Quién es diferencial de x? Diferencial de x es igual a ¿qué? Es igual a menos 4 por diferencial de u. ¿De acuerdo? Entonces, si lo hacemos paso por paso, ese menos 4 sale de la integral. Menos 4 por la integral de e a la u por diferencial de u. ¿De acuerdo? Menos 4 por... Bueno, la integral de e a la u es lo mismo. E a la u. Bien, e a la u. ¿Y cuáles eran sus límites? Sus límites eran desde t hasta 0. Es decir, desde t hasta 0. Desde t hasta 0. Y aquí desde t hasta 0. Ya, pero ahora deshacemos ese cambio de variable. ¿Pero quién es u? Esto vuelve a 4 por e o menos 4 por e a la menos x cuarta desde t hasta 0. ¿Sí? Y eso es lo que hemos sustituido acá. Observen. Menos 4 por e a la menos x cuarta desde t hasta 0. ¿Sí? ¿Está claro ahora? ¿De dónde sale el menos 4, Ángel? ¿Quedó claro? Bien, bien, bien. Ahí tienen el link también. Ya su compañera Rose les envió el link. Vean, ahí está en el chat, jóvenes. Bueno, creo que de acá tenemos otras clases, creo, también ustedes y yo también. Por lo pronto, pues, estamos empezando. Hoy día lo dejaremos aquí. La próxima vamos a revisar los otros tipos de convergencia y divergencia, jóvenes. Es otro tipo de caso. ¿Ok? Es otro tipo de caso. Bien.
Ya. Sobre lo del examen de entrada. Bueno, no va a haber examen, jóvenes, sino más bien, pues, en lugar de examen, pues vamos a dejarles un... ¿les parece si en lugar del examen, pues resuelven a ver, un ejercicio cada uno, ¿sí? Un ejercicio cada uno, y yo voy a crear aquí en el Canvas, ¿sí? Y aquí en el Canvas creo, jóvenes, en tareas, creo una tarea, enseguida voy a crear una tarea, y ahí suben el desarrollo del ejercicio. Hagámoslo como una actividad. ¿Dónde están los ejercicios? Aquí en esta separata, vean, aquí dice semana 1, resolución de ejercicios. Entonces ahí digamos, los iniciales están pues muy simples para integrar. Me resuelven de ahí, a ver, mejor dos ejercicios cada uno, ¿les parece? Dos ejercicios cada uno. Y luego voy a crear aquí en tareas la opción para que suban ahí el archivo. Y eso pasaría como nota de examen de evaluación de entrada, ¿no? Porque en realidad para tomar una práctica calificada, y además no tenemos ni tiempo no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Al principio pues es necesario explicar el sílabo, explicar todo ello, las condiciones, el sistema de evaluación. Con eso ya se nos fue la mitad del tiempo, ¿sí? Entonces, quedamos así, jóvenes, ¿sí? Voy a crear una tarea aquí, pero ya a ustedes les digo que esta separata que está aquí, esta separata, me resuelven cualesquiera, dos ejercicios nada más, cada uno, le ponen lo resuelven a mano, le toman foto como quieran y lo cuelgan ahí. Eso sí, le ponen su nombre y apellido y ya está. ¿Sí? ¿Quedamos así, jóvenes? Ya, profesor. Listo. Perfecto. ¿Hasta cuándo? Pues hasta la otra semana. Ahí les voy a indicar en el momento que cree la tarea. Listo, no les quito más su tiempo, jóvenes, tienen otra clase seguramente de aquí. Pues muchas gracias por participar, muchas gracias por asistir y pues nos vemos la próxima sesión. Gracias, profesor. Un gusto. Gracias, Hasta cuídense luego, profesor. mucho, Cuídense. buen inicio de Cuídate. semana Hasta y luego, que buen tengan inicio buen de día. ciclo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No se olviden, por ahí está el link que envió su compañera delegada. Por ahí está el link, ahí lo veo, vean. Ahí está en mi pantalla. No se olviden el link. Tomen nota del link y agréguense, por favor. Agréguense allí. Listo. Adiós, jóvenes. Nos vemos. Muchas gracias. Nuevamente, ahí está el link compartido.